Bueno, hola, buenas noches. Vamos a compartir el trabajo. Nuestro trabajo se llama Paisajes sedimentados en las sierras de Amato Manchado. Somos docentes e investigadores de la Universidad de Catamarca, de la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Arqueología. Mi nombre es Ezequiel Fonseca. Mis colegas son Melián, Puentes y Carafini. Bueno, como el tiempo apremia y estos 10 minutos hace que se cueste insertar todo este video. Bueno, nuestro área de estudio es las serranías de Amato Manchado. Como indicativo tenemos la ciudad de Catamarca, el río Ongolí, la cuenca del río del Tala, y todo lo que se ve aquí es la quebrada del Tala hacia el rodeo. En la particularidad de esto, nosotros le mostramos acá una serie de puntos que son los sitios arqueológicos que relevamos en cuanto a nuestra problemática, parte de un QGIS, y nuestro objetivo principal de investigación es desarrollar un estudio formal del paisaje arqueológico a través de la organización y uso del espacio, haciendo énfasis en identificar y describir las relaciones espaciales entre los sitios residenciales, de producción y vías de comunicación, entendiendo a la arquitectura como una tecnología que da dimensión humana a un espacio en el cual se produce la modificación del medio físico, por un lado, y por el otro como construcción y objetivación de los órdenes sociales a través del tiempo. Las herramientas teóricas y conceptuales que nosotros utilizamos es una combinación entre geografía humana y la arqueología del paisaje, tanto que nos permita llevar e incluir la materialidad espacial, y esta relación entre geografía humana y la arqueología la vamos a ver a través de lo que plantea Valcarcel 2004 como concebiendo el espacio en una dimensión de las relaciones sociales, y que no solo sea una matriz de ocupación o que se entienda como una expresión de concepción espacial, sino que lo que nos importa es ver la materialidad o contrapuesta esta materialidad en relación a los sujetos sociales. La metodología que utilizamos son dos: es la teledetección, teleinterpretación visual de prospección inicial. Utilizamos QGIS, Google Earth y distintas imágenes satelitales. Chubieco es uno de los referentes en cuanto para este tipo de metodologías, y obviamente esta metodología se tiene que complementar con actividad en el campo, con registros. Entonces lo que hacemos son prospecciones pedestres en determinado tipo de zonas. La teledetección lo que nos permite es ubicar determinados sitios en el espacio, como por ejemplo pueden haber en estos lugares. Estos sectores se ven a través de las fotos satelitales, y con el QGIS vamos ubicando distintos puntos para ir de forma particular a estos lugares. Y todos los verdes que ven acá en esta zona son los que registramos a través de prospecciones pedestres. Nuestra zona de trabajo tiene una vegetación muy densa, entonces a medida que va ascendiendo de manera altitudinal, la posibilidad de ver imágenes satelitales se va facilitando un poco más en cuanto a nuestro trabajo. Esta es nuestra base de datos de la que vamos registrando, son 72 variables, de la cual después obtenemos una relación vinculada con el QGIS para poder transportar todos los puntos y generar una red de puntos para verlos, primero en AutoCAD y luego para poderlos pasar al QGIS. Estas son algunas de las presentaciones vinculadas al QGIS, la forma de organizarlos y la relación de nuestra base de datos con respecto al programa. Algunos sitios más o menos representativos, como es en el caso de Pueblo Perdido 2, que son 13 recintos dispuestos en un sector que los separamos en estructuras adosadas, que son subcirculares, y estructuras subcuadrangulares asociadas a canchones de cultivo. Pueden ver acá hay una representación vinculada con un planito en AutoCAD y una excavación por la mitad de un recinto semicircular. Este sitio es Comedero Negro, tiene una particularidad muy distinta a la anterior. Lo que hay que tener en cuenta es que los cuales nosotros nos estamos manejando en toda esta escala de sitios arqueológicos son alrededor más o menos de 380. Estamos trabajando con sitios del periodo temprano, clasificaciones clásicas dentro de la arqueología, que están rondando los 200 años después de Cristo, y los fechados más cercanos a nuestra temporalidad están cerca del 1200. Entonces estamos en un rango muy amplio de tiempo, en una dispersión muy amplia de espacio. La particularidad de Comedero Negro es este tipo de estructuras que tenemos acá. Es una terraza de cultivo con una abertura tipo esclusa para drenar, acá se ve mejor, y una serie de estructuras circulares que suponemos que son depósitos.
Estas son unas imágenes satelitales de Comedero Negro, su formato rectangular, perdón. Esta es la pared que les estaba mostrando recién. Y acá hay estructuras, tanto de terrazas de cultivo como para este otro lado. Otro sitio también importante para nosotros para destacar es el sitio Mogote del Carrizal. Cada uno va teniendo los nombres vinculados a las serranías de la Quebrada del Tala. Este sitio presenta también, más o menos para que tengan una idea, yo estoy parado al lado y esta pared tiene 1,90 m de altura. Lo que se ve acá es otra estructura tipo esclusa en cuanto a drenaje de las terrazas de cultivo. Son una sucesión de terrazas de cultivo. En este sector hay en cada una de las quebradas entre 10 a 12 muros de estos y se van a asociar con estructuras, tanto cuadrangulares como circulares. Estas son algunas de las estructuras, las caras planas de las paredes, si las pueden ver, son de formato vertical con lo que serían este tipo de rocas prismáticas ubicadas en las zonas de abertura, en la zona de puertas. Este sitio se llama Casa de Piedra, es un gran panel, nosotros llamamos panel a un conjunto, acá son 54 muros de forma ascendente, si pueden ver en estos sectores, y la particularidad que este último presenta 3 tipos de troneras, como las que teníamos anteriormente, y lo que tiene a la vuelta es un muro perimetral que cierra estos 54 paneles de terrazas de cultivo. Ahí les voy a mostrar una imagen para que se grafique mejor. La distancia que tienen entre muro y muro son de 3 metros, lo que se puede ver acá. Este es el muro perimetral que les hacía mención y las características que tiene de distinto en cuanto a técnicas constructivas y arquitecturales. Este sitio se llama Bellavista 18, está pasando la zona del rodeo y es un conjunto de estructuras para manejo de agua. Lo que pueden ver acá, estamos midiendo la altura de lo que formaría el muro en lo que se encuentra hoy en pie, está rondando los 2 metros y a esta altura tiene 2,54 m. Es una sucesión de muros de este tipo de tamaños en un cauce natural de agua que las poblaciones que en este sector se asocia a la cerámica representativa es de la cultura de la Aguada. Muy característica de la zona de Ambato es una cerámica de color negro con grabados de jaguares en su impronta. Entonces, esta particularidad en base a que tenemos fechados para zonas cercanas, tenemos material diagnóstico, entonces lo ubicamos temporalmente en relación a este tipo de procesos culturales. Los resultados, o como resultados, son los 380 sitios relevados en una distribución aislada, de los cuales se componen unidades compuestas, más de 3 recintos adosados conectados a espacios abiertos, en algunos casos asociados con canchones y morteros. Por otra parte, estructuras monticulares y por último, en el sector de la DEA, paneles de terrazas de cultivo. En cuanto a las técnicas constructivas, logramos observar 2 grandes grupos, muros simples, que representan una porción mínima de las construcciones, tan solo el 8%, y están confeccionadas con rocas dispuestas una sobre otra, pegadas con mortero de barro, y en otros lados muros. En cuanto a los muros dobles, representan el 92% del total de las construcciones, y pueden distinguirse 3 tipos. Muros compuestos, de rocas dispuestas de forma vertical, exponiendo su cara plana más visible, y rocas prismáticas en las aberturas. Específicamente, son lajas enfrentadas a una distancia de 80 centímetros entre sí, con un relleno de tierra en su interior, las que por lo general sobresalen de la superficie unos 30 centímetros y representan el 80% de los casos de este tipo de muros dobles. Muro doble con lajas horizontales, que representan el 4% de los casos relevados, que consiste en una combinación con el tipo de muro anterior, pues sobre las lajas dispuestas verticales se disponen otras de formas horizontales, muy parecido a lo que veíamos en la parte de Bellavista. Y el otro formato sería un muro doble con afloramientos, es decir, que utilizan los distintos afloramientos que existen en la montaña, y sobre ellos se va construyendo las distintas paredes para recintos cuadrangulares o circulares, o también para las represas o terrazas de cultivo. Estos representan aproximadamente el 16% de los casos y se caracteriza por formar parte de la confección de recintos adosados junto a algún afloramiento rocoso. A modo de conclusión, el conjunto de las evidencias materiales analizados nos permitió reconocer un espacio de residencia continua, donde se dieron una serie de actividades relacionadas en diferentes secuencias productivas, como por ejemplo agrícolas, procesamiento de alimentos,
de vivienda, y a su vez relacionadas con un espacio de abrigo. Dicho espacio permite la organización de actividades de cocina, alimentación, elaboración de algunos instrumentos. Esto lo podemos determinar en base a las excavaciones que hicimos en estos lugares y en base a los materiales que obtuvimos en la excavación. De ahí los fechados que les comenté al principio. Y al mismo tiempo conjuga un lugar de espacio simbólico y de acuerdo con estas actividades podríamos hablar de una unidad habitacional donde se desarrolló la vida cotidiana de un grupo determinado de personas. Esto lo demostraría los sitios como Pueblo Perdido 1, Pueblo Perdido 2, Kilómetro 25, que serían ejemplos más o menos de estos 380 que más o menos traté de sintetizar así de forma rápida para que se vea. Por otra parte, identificamos otros espacios de habitación como Comedero Negro, Mogote el Carrizal, Bellavista, Casa de Piedra, etcétera, que designamos como puestos agrícolas de ocupación temporaria y transitoria. Estarían representados por unidades residenciales aisladas, emplazadas en sectores de rellano, de reducidas dimensiones, las que exhiben un tipo de edificación rudimentaria y morfología diversa, pero básicamente conformados por una estructura perimetral, un mayor contenido en uno de los de menores dimensiones, representa una unidad residencial asociada a actividades de producción agrícola y ganadera. Estos resultados nos permiten pensar los sitios de la sala insertos en un proceso social, en un espacio histórico, el cual va marcando recurrencias y continuidades, que son observables en el estilo arquitectónico, en la cultura material, en los restos de producción, es decir, tanto de producción de comida, de producción agrícola, de producción ganadera. Entonces, el conjunto de estas sociedades que nosotros la concebimos como periodos tempranos, periodos medios, van teniendo todo un proceso de continuidad que hace indivisible esta clasificación entre estos dos conjuntos de sociedades. Supuestamente que para nosotros es todo un continuo en un desarrollo de espacio y de tiempo. Más o menos es la idea de lo que quisimos representar de nuestro trabajo. Espero que haya sido sintético y pueda haber sido interesante la exposición. Un gusto y llamando el link.